Así que de antemano pues les agradezco mucho nuevamente su participación. También va a haber un espacio para que podamos nosotros hacer preguntas al respecto. Esto antes, como a manera introductoria, pues decir que estos derechos o este tema es bastante amplio. De hecho, eh, hay prácticamente estudios especializados para un solo tipo de este derecho. La intención, pues, es dar a conocer un marco general de cómo, de cuáles son las características de cada uno de ellos, los momentos históricos más o menos en los que están, en los que nacieron, ¿verdad? Y también, pues, contextualizarlo, ¿verdad? Compararlo con la realidad y ver cuáles son algunos de los derechos económicos, sociales y culturales o incluso derechos de los pueblos y solidaridad que actualmente están sucediendo, ¿verdad? Que los tenemos ahí a la mano. Y obviamente pues los derechos civiles y políticos, que esos son parte del diario vivir. Así que, bueno, para iniciar pues vamos a hablar, ya entrando en materia, ¿verdad? Que alguno de ustedes me pudiera decir o pudiera participar, tomar el micrófono, qué es para ustedes o qué son los derechos civiles y políticos, qué entienden ustedes con este concepto. ¿Cuál sería el concepto de derechos civiles y políticos? Alguien ahí, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Garevalo. Muy bien, señor Arevalo, mucho gusto, dígame. Los derechos civiles, este, no son los derechos como el voto, el derecho a pertenecer a un partido político, como facultades que la ley le establece a los ciudadanos para, o garantías, para poder ejercer dichos derechos. Muy bien, se aproxima bastante, ¿verdad?, a lo que son los derechos civiles, aunque en ese aspecto lo que usted está mencionando es más que todo los derechos políticos, aunque se ven integralmente, ¿verdad? Pero dentro de la parte civil, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando oye la palabra derechos civiles? Derechos de ciudadanos. Exacto, sí, efectivamente, ¿verdad? Como usted bien lo apuntaba, muchas gracias. Los derechos civiles y políticos en general, pues son garantías, ¿verdad? Que los estados se obligan a sí mismos para cumplir en favor de sus ciudadanos y todos estos pues forman parte de la llamada primera generación de derechos humanos, ¿verdad? En este sentido, pues los derechos humanos como tal, o los derechos civiles y políticos, tienen su origen en la Revolución Francesa en 1789. Es aquí donde por primera vez nacen, ¿verdad?, todos estos derechos del ciudadano, que se le llamó en un momento, ¿verdad? Y estos derechos no llegan a concretarse hasta 1966. Digamos, llegan a adoptarse a través de diferentes mecanismos. En este caso, uno de los principales o es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? En este caso, pues ambos tipos de derechos, tanto los civiles y políticos, suelen estudiarse conjuntamente. Sin embargo, pues es necesario, como les decía al inicio, aclarar cuáles serían sus principales diferencias. En el primer sentido, estamos hablando de los derechos civiles, que son todos aquellos derechos que pretenden garantizar la integridad física, mental de las personas, la vida, seguridad, también pues los derechos de protección contra cualquier forma de discriminación. En este sentido, pues estamos hablando de discriminación ya sea por índole de raza, sexo, género o cualquier otro tipo de discriminación que pues generalmente están pueda sufrir las personas, ¿verdad? Orientación religiosa también, y dentro de los derechos civiles se incluyen todos los derechos individuales, tales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la conciencia, la libertad religiosa, libertad de prensa, entre otros, ¿verdad? Y pues algo que estuvo o todavía está bastante en auge, ¿verdad? Los derechos a la reunión y circulación, que en este contexto de la pandemia ha tenido esta mayor relevancia, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de otros
derechos civiles y políticos también que en la actualidad están tomando bastante relevancia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunos tipos de derecho como lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con estas protestas a favor de las personas de color, ¿verdad? En este caso, pues, si ustedes han estado un poco atentos a las noticias y todos los movimientos que se han dado en relación a esto, esa forma parte de todas esas reivindicaciones, ¿verdad? En este caso, pues muchas veces los derechos civiles también están interconectados u operan de diferente manera. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos que no solo están relacionados a los derechos en este caso, a las personas de raza negra, sino que también a los derechos a las minorías, o incluso sobre este tipo de personas también se está, digamos, cayendo los derechos hacia la mujer, derechos a las personas de la tercera edad, por ejemplo. También todos estos se ven bastante vulnerados hoy en día. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos al derecho de las personas de la tercera edad. En este caso, ellos sufren bastante discriminación, por ejemplo, en el área laboral, ¿verdad? Hay una cierta edad donde las personas ya no son aptas, de acuerdo a los estándares del sistema actual, para poder ejercer un trabajo libremente. También, pues, otro tipo de derechos en esto que caben dentro de los derechos civiles son los derechos a la no discriminación, ya sea en este caso por preferencias sexuales, ¿verdad? O por condición de ser mujer. Tenemos todo este tipo de derechos de diversidad, derechos también de las minorías étnicas, ¿verdad? O derecho de las razas. Y pues lo que hemos estado apreciando últimamente, de acuerdo a la pandemia, pues las personas, ya sean en el ámbito internacional, las personas asiáticas, ¿verdad? A las cuales se les culpó, pues, de ser portadoras de este virus, ¿verdad? Y en El Salvador, pues, a las personas que sufrieron o están sufriendo de este virus y se recuperaron, ¿verdad? Estas se están viendo bastante afectadas, y todo esto cabe dentro de la discriminación, ¿verdad? Claro, hay muchos tipos de discriminaciones también. Estas, pues, varían de acuerdo a los contextos sociales y económicos de cada país. Entonces, prácticamente los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de un órgano público, y se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Entonces, como podemos ver, este tema es bastante amplio, ¿verdad? Y nos incumbe a todos. En relación a los derechos políticos, pues los derechos políticos son todos aquellos que se otorgan al ciudadano para poder participar en las tomas de decisiones. Esto quiere decir todos aquellos en los cuales el ciudadano puede participar, ya sea de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones en una sociedad determinada. Y esto no únicamente se limita a la cuestión del voto, ¿verdad? También se amplía a los cabildos, a la participación ciudadana a través de comités de ciudadanos, digamos, directivas locales, o incluso, pues, su participación a través de las tomas de decisiones en los cabildos, en los municipios, etcétera, ¿verdad? Entonces está relacionado específicamente a cómo nosotros, los ciudadanos, participamos en esas tomas de decisiones de los asuntos públicos del país. Como ya habíamos apuntado, pues no se limitan únicamente al famoso derecho al voto, ¿verdad? También tenemos que dentro de los derechos políticos está el derecho a la libertad de expresión. Últimamente, pues, dado el auge de las redes sociales y de algún tipo de política, pues estos se ven bastante vulnerados. ¿Y cómo lo vemos aquí? Por ejemplo, si hay alguna postura que ya sea a favor o en contra de algún tipo de política o algún pensamiento político, pues muchas veces esa persona es atacada, es denigrada a través de redes sociales,
ya sea por X o Y razón, ¿verdad? Vulnerando en sí su derecho a la libertad de expresión. Esto se da, pues lo podemos ver muy seguido en cualquier red social. No sé si ustedes, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues donde más se nota más, donde más se puede sentir este tipo de derecho vulnerado es en Twitter. En Twitter, pues es una plataforma en la cual, pues, si ustedes andan por ahí, pues saben que es bastante hostil y hay muchas personas, pues, que, digamos, violan este derecho. Y pues tienen que saber que todos estos derechos son garantías que son reconocidas a través de la Constitución y protegidas a través de las diferentes leyes, ¿verdad? Otro derecho también que incluye dentro de los derechos políticos está el derecho a la libertad de reunión y asociación. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de derechos es cuando una persona o un grupo de personas se ven afectados de forma directa o indirecta por algún tipo de política pública y salen a la calle a manifestarse. Ese es un derecho que ellos tienen de manifestarse. Probablemente muchos, aunque no lo aprueben o tal vez les cause algún tipo de molestia, pues es parte de la misma garantías que el Estado le brinda, ¿verdad? Tenemos el ejemplo por el día de ahora, en la mañana, unas mujeres, son aproximadamente 195 mujeres, de una maquila que han sido despedidas injustamente, de acuerdo a ellas, si no les han pagado indemnizaciones, pues han estado cerrando calles, han estado pidiendo la intervención del ministro del Trabajo y bueno, todas las instituciones que han estado queriéndoles ayudar en ese sentido también, porque prácticamente fueron despedidas injustamente y algunas tenían 15, 20 años de estar trabajando y pues la forma en la cual lo indemnizaron, algunas de ellas ha sido con darle una máquina de coser valorada aproximadamente en $200. Esas, digamos, las que mejor tuvieron suerte, ¿verdad?, en concepto de indemnización. Obviamente esto causa cierto tipo de malestar y esto genera un tipo de reacción. Esa reacción es precisamente donde se relaciona el derecho de libertad de reunión y asociación. Digamos que esa es la parte más palpable, pero también el derecho a la libertad de reunión y asociación es a formar sociedades legalmente constituidas, ¿verdad?, ya sea como ONGs, fundaciones o asociaciones para diferentes fines, ¿verdad? Todo esto está dentro de los derechos políticos. También pues el derecho a elegir y ser electo, que se relaciona directo al voto. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho al voto y al elegir y ser electo? En este caso, el derecho al voto, digamos que es una forma pasiva de ejercer el derecho político. Es decir, hay una persona, un candidato, ya sea una alcaldía o diputado o presidente, y pues de ese grupo de personas que se han postulado, yo elijo a una y ahí termina mi derecho, solo marcar una papeleta. Sin embargo, en el derecho a elegir y ser electo dentro de los derechos políticos está la oportunidad que yo tengo de poder acceder a esos puestos, ¿verdad? Claro, salvo las restricciones que la misma ley contemple para cada posición. Ahora, otro de los derechos políticos que últimamente se ha estado ventilando bastante o han tenido bastante auge es el derecho a la migración, ¿verdad? Estamos hablando de la migración tanto regular como irregular. Pues aquí en El Salvador, bien sabido de que muchas de las personas pues tenemos algún familiar que ha migrado, ya sea irregular o regularmente, y pues estas personas llegan a otros países, a otros contextos sociales y son discriminados, son vistos como ciudadanos de segunda categoría, se les restringen los derechos civiles y ya no digamos los derechos políticos, ¿verdad? Entonces, este derecho a la migración también cae dentro de este tipo de derechos. Ahora, otro ejemplo, pues el derecho a la justicia, el acceso a la justicia, a una pronta y merecida justicia, como dicen, pues esto es la oportunidad, digamos, cómo el Estado se ordena para poner a disposición de los ciudadanos la
los recursos necesarios para que en caso que la autoridad o algún particular violente sus derechos, éste pueda hacerlos valer a través del acceso a la justicia, ya sea específicamente a través de los juzgados, ¿verdad? Que estos juzgados pues resuelvan cada una de esas situaciones y pues que se haga de una manera pronta, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que sí van a resolver, pero no van a resolver una situación urgente dentro de 5 o 10 años, pues ya no tendría sentido. Entonces todo esto cae dentro de los derechos políticos que tenemos. Y si bien, como les decía, pues no se limita únicamente a los derechos o al derecho del voto. Entonces, tenemos que dentro de las características de los derechos civiles y políticos, esto es muy importante porque probablemente les vaya a salir en su examen, ¿verdad? Digamos, son 5 principales características. La principal es que impone a los estados el deber de respetarlos. Es decir, el Estado mismo, a través de las leyes, a través de la Constitución, se obliga a sí mismo para proteger y respetar estos derechos. Pueden ser limitados únicamente bajo las condiciones establecidas en la Constitución. Probablemente si ustedes han estado atentos en lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? En el transcurso de estas cuarentenas, pues este ha sido el principal tema. ¿Qué dice la Constitución y cómo vamos a limitar todo este tipo de derechos, ¿verdad? Y la forma en la que se van a limitar, quiénes lo van a limitar, por qué, etcétera, ¿verdad? Como tercera característica, el titular de los derechos civiles es el humano en general. Esto quiere decir, no hay ningún tipo de exclusión de quién puede ejercerlos o no. Ahora, por aquí hay unos comentarios. Al finalizar las siguientes características, con mucho gusto los voy a leer y los vamos a responder. La cuarta característica es el titular de los derechos políticos es únicamente el ciudadano, es decir, las personas mayores de edad que son nacidas o nacionalizadas, ¿verdad? Hechas ya ciudadanos de un estado. Y por último, la última característica es que su reclamo corresponde al propio individuo, salvo algunas excepciones. Esto, como les decía, pues es un tema un poco extenso, pero digamos que esas serían las características generales en relación a los derechos civiles y políticos. Ahora vamos a leer las preguntas. Me dice Mariela, nos dice que los derechos civiles y políticos son los que protegen la libertad del individuo y vulneración por parte del gobierno. Muy bien, exactamente ese es el concepto, Mariela. Jancy nos dice que protesta debido al racismo. Yo creo que todas deberían de ser tratados por igual. Sí, en ese caso, pues las leyes contemplan que todas las personas tienen que ser tratados de la misma manera, que ante la ley todos somos iguales, salvo ciertas excepciones. En la cuestión de la igualdad, pues hay ciertos criterios en los cuales es necesario un trato desigual. Yo lo decía pues anteriormente, en el caso de los despidos, vámonos a relacionarlo en la cuestión de los despidos con los derechos de libertad de reunión y asociación, lo que yo les comentaba. Por ejemplo, en este caso hay un tipo de trato desigual, pero una discriminación positiva se llama. ¿En qué sentido? En que el Estado protege al trabajador, o debería proteger al trabajador de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Otorgándole todos los instrumentos legales para que pueda hacer valer sus derechos, pero de forma gratis. No así a las empresas, ¿verdad? Las empresas pues poseen capital, poseen muchos más recursos y ellos pueden pagar un abogado, pueden pagar una persona particular, en este caso pues tiene que ser definitivamente un abogado, ¿verdad? Que represente sus intereses, pero el Estado no va a ir y les va a dar eso de gratis, ¿verdad? Entonces sí hay un trato desigual, pero de forma positiva, es decir, las mujeres que yo les comentaba, pues de esta maquila, ellas perdieron su trabajo y no tienen ningún otro tipo de ingreso, mucho menos van a tener para pagar a alguien que les auxilie legalmente. Entonces, para eso interviene el Estado y les da la asistencia gratuita, ¿verdad? No les cobra por los servicios
de representación, el servicio de cobro por actividad judicial tampoco existe. Es decir, todas esas son ciertos tipos de discriminaciones positivas que le ayudan, ¿verdad? Otro tipo, para que quede claro, ¿verdad? Otro tipo de discriminación positiva es, por ejemplo, todas esas leyes que van a favorecer a los menores de edad, ¿verdad? Que los protegen. Por ejemplo, les asignan manutención, protección del Estado, les asignan tutela en caso de que los padres fallezcan, entre muchas cosas. Claro, eso dentro de las leyes pues se pinta bonito, en la realidad a veces las cosas son muy diferentes, pero sí, como dice Yancy, pues en términos generales, eh, todas las personas pues deben ser y son tratadas por iguales. Andrea Castellón pues nos dice cuál es el tema y estamos hablando acerca de los derechos civiles políticos en general, los derechos prácticamente de primera, segunda y tercera generación, probablemente así lo han escuchado ustedes, que son las características de los derechos civiles políticos, características de los derechos económicos y sociales, ya vamos a hablar de ese tema, y algunas características de los derechos de solidaridad o de los pueblos. Vamos a ver, nos dice también, bueno, gracias a Alicia porque nos ayudó a contestar ahí. Y Luis pregunta si en El Salvador existe el asilo político. Sí, el asilo como tal, pues es una figura que corresponde al derecho internacional y que tiene ciertas, digamos, características, ¿verdad? Pero esto, digamos que se pudiera entender que está dentro de los derechos civiles y políticos, pero es una reserva del Estado, ¿verdad? El Estado se reserva el derecho al asilo político bajo ciertos lineamientos. En este caso, pues la Constitución nos dice en qué momentos o de qué manera se va a dar el asilo. Un ejemplo claro, ¿verdad? Probablemente porque el tema es bastante espinoso y de moda, pues lo que sucedió con el expresidente Mauricio Funes, ¿verdad? En este caso, pues a él se le otorgó inicialmente un asilo político en Nicaragua y pues después se le otorgó la ciudadanía nicaragüense. Esos son procesos que cada estado de manera individual, digamos, se reserva para sí mismo. Pero en este caso, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando de todos aquellos que puedan ser ejercidos y que son garantizados por parte únicamente y exclusivamente del ciudadano, ¿verdad? Si quieren, pues, dar alguna, ampliar un poco más del tema o ver dónde, en qué parte están reconocidos todo este tipo de derechos, pues traigo un par de ejemplos, ¿verdad? Que probablemente estoy seguro que le van a servir para sus exámenes, para su examen, perdón. Y podemos encontrar entre estos derechos civiles y políticos el derecho a la vida, que está contemplado, pues consagrado en el artículo número 2 de la Constitución. El derecho a la integridad personal también en el artículo número 2. Claro, están regados en todo el marco normativo, ¿verdad? Tanto la Constitución, leyes secundarias y demás. Pero digamos que estos serían los principales. El derecho a la igualdad está contemplado en el artículo 3 de la Constitución. Derecho a la libertad, el artículo 2, 4, 5 de la Constitución. También está en muchos más artículos. El derecho al respeto a la propiedad privada, en el artículo 2. En cuanto al derecho de elegir y ser electo, lo podemos encontrar en el artículo 72 de la Constitución y así. El derecho a migrar, por ejemplo, lo que habíamos puesto acá, está contemplado en el artículo 96 y 97 de la Constitución. Entonces, como vemos, pues estas son realidades, ¿verdad? Que, digamos, la Constitución o las leyes ponen o, digamos, vierten en la Constitución, ¿verdad? Para garantizar, pues, todos aquellos posibles atropellos que se dan. Definitivamente esto es una guía nada más, ¿verdad? Las leyes pues son una guía, no es una garantía en ningún momento de que no se vayan a dar este tipo de actos. Ahora, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Así seguimos con el siguiente tema. Si no hay preguntas, pues voy a dar unos 15, 20 segundos por si hay alguien que quiere preguntar, ya sea en el chat o que tome el micrófono y yo con mucho gusto respondo.
Bien, muchas gracias, Moisés. Bien, seguimos entonces. Eh, Vamos a hablar entonces ahora de otra parte que es bastante amplia, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos son los entendidos como derechos de segunda generación y créanme, son una cantidad de derechos y este tema es tan profundo que pues estaríamos aquí un par de semanas incluso quizás hablando, pero espero poder darles por lo menos lineamientos generales a qué se refieren esto. Los derechos económicos, sociales y culturales, o conocidos como DESC, son todos aquellos derechos humanos de segunda generación y todos los relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y todo lo que tenga que ver con la forma de las relaciones económicas de las personas en una sociedad, ¿verdad? En este caso, pues, estos derechos pueden adquirir un carácter diferente, como les decía, de acuerdo a cada uno de los países. Esto viene limitado por aspectos culturales, aspectos religiosos, económicos, etcétera. Sin embargo, pues hay algunas características o algunas líneas o lineamientos básicos en los cuales podemos encasillar todo este tipo de derechos sociales y económicos, de los cuales se desprenden más derechos que son particulares, ¿verdad? Como primer ejemplo, pues tenemos los derechos de los trabajadores, es decir, todo aquel tipo de legislación que vaya encaminada al trabajo. El trabajo es en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? En el sentido de toda aquella actividad humana que vaya encaminada a la transformación de la materia para pues obtener un producto de esta. Y sobre este producto se le coloca un precio, ¿verdad? Que generalmente se conoce como nombre de mercancías, y por esa actividad que realiza, la persona recibe una remuneración. Entonces, si vemos, pues es bastante amplio y tenemos que abarca desde la prohibición del trabajo forzoso, el trabajo de los menores, por ejemplo, el salario justo y equitativo, ¿verdad? En el sentido de que no importa si hombres o mujeres realizan la misma actividad dentro de un lugar de trabajo, tienen que tener la misma remuneración, independientemente el sexo, la edad o cualquier otro lineamiento, ¿verdad? Todo esto incluye dentro de la primera gran franja de derecho, en este caso los derechos de los trabajadores. También están los derechos a la libre sindicalización y a formar sindicatos. Muchas veces pues este es uno de los derechos que más se vulneran en la actualidad, porque las empresas, pues cuando detectan que en algún punto los empleados están organizándose para crear un sindicato, pues lo primero que hacen es tratar de despedirlos, ¿verdad? O pues muchas veces, y es lógico también, ¿verdad? Debido a las condiciones o lo que ha pasado en muchos sindicatos, muchas personas pues parecen no concordar, digamos, con esta forma de organización también. Sin embargo, el sindicato como tal o la sindicalización no es negativa como tal, sino las acciones de algunos individuos que han llevado pues a que no se tenga como que mucha aceptación a veces. Pero esto cabe dentro de este primer gran margen, digamos así, o gran campo de los derechos económicos y sociales. Ahora, como segunda lineamiento, estaríamos incluyendo el derecho a la seguridad social y a la protección social. En este caso, pues probablemente muchos, no sé cuántos de aquí trabajan, pues tenemos, en los que trabajamos, ¿verdad? Tenemos acceso a la seguridad social a través del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, todos aquellos que cotizan, y los que no son cotizantes, ¿verdad? Las personas que no trabajan también tienen acceso a salud a través del sistema público de salud, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando que en El Salvador existe un sistema dual que es parte del gobierno, pero también hay un tercer elemento que es el sistema de salud privado, aunque eso pues
por ser parte del ambiente privado de la ley o el derecho, pues no lo vamos a hablar en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, sí forma parte de ese tipo de derechos, ¿verdad?, económicos y sociales. También dentro de este derecho a la protección y a la seguridad social, se incluyen el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección en el caso de desempleo, enfermedad y vejez, es decir, pensiones, indemnizaciones y demás tipos de cobertura de protección social hacia los ciudadanos. Ahora, también como tercer punto, estamos hablando de la protección a la familia y la asistencia a esta. Esto incluye los derechos a contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la protección de la maternidad y de la paternidad, es decir, las licencias que se otorgan cuando nace un hijo, ¿verdad? Licencias, digo, permisos, ¿verdad?, remunerados que se le otorgan a la mujer y al hombre también. Y bueno, la protección de los hijos de la explotación económica y social, ¿verdad? El Estado pues es encargado de que en teoría pues los niños no estén sometidos a ningún tipo de trabajo o explotación, ¿verdad? Sé que es un tema muy debatible porque pues vemos niños en la calle muchas veces ahí jugando con las pelotas por ganarse la moneda, huele pegas y demás, pues todo eso es parte de las mismas condiciones sociales y económicas que están en el país, que a través de las leyes pues se trata de alguna manera evitar, ¿verdad? Sin embargo, pues la realidad muchas veces contrasta con lo que vemos con lo que se ve bonito en el papel, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de derecho a la protección de la familia, me gustaría hacer un apartado, y aquí es donde entra algún tema un poco polémico, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué debemos de entender por familia? Generalmente a nosotros nos venden la idea, pues, que es la familia está compuesta por papá, mamá, hijos, ¿verdad? Sin embargo, pues la realidad vemos que a veces es un poco diferente. Por ejemplo, cuando yo planteo la pregunta de qué es familia, pues digamos que esta es la familia tradicional que nosotros tenemos. Sin embargo, hay muchos tipos de familia, ¿verdad? No siempre papá y mamá se quedan en casa, ¿verdad? Sino que a veces papá se va y pues mamá contrae una segunda nupcia, ¿verdad? O vive con otra persona, o quizás pues se puede dar el caso, como en el del tercer dibujo, que papá tiene su hijo, mamá tiene su hija, y después papá y mamá tienen un tercer hijo, ¿verdad? Entonces, pero ellos son familia también. O muchas veces padres solteros y madres solteras, o familias que adoptan a un niño, ¿verdad? Porque no pueden procrear. Ya vamos a aclarar eso de las licencias, Luis, con mucho gusto. Las licencias, vamos a hablar al finalizar este apartado de lo de las familias. Entonces, decía, hay diferentes tipos de familias, ¿verdad? Muchos se crían con los abuelos, pues los papás probablemente estén fuera del país, no fallecieron por aquella razón, ¿verdad? O sencillamente se encuentran ausentes, y los abuelos son los encargados de criar a los niños. Entonces, nos lleva a preguntarnos y a replantearnos qué se entiende por familia, ¿verdad? También, pues, actualmente pues hay otros tipos de familia también. En muchas organizaciones en pro de derechos de personas con ciertos tipos de preferencias sexuales, pues están tratando de incluir a este tipo de concepto de familia, ¿verdad? Ya sea una familia con dos padres o con dos madres, ¿verdad? Pues son tipos de familia que están ahí. Incluso hay quienes llegan más allá y ven a sus mascotas como miembros de la familia. Entonces, en ese caso, pues el concepto familia como tal queda bastante difuso si lo comparamos con la realidad. Ahora, habiendo aclarado eso, pues expuesto a eso, vamos a contestar esa pregunta cuando dice que no entendí lo de las licencias. Licencias, cuando yo me refiero a licencias, no es exactamente una licencia como, por ejemplo, manejar un vehículo, ¿verdad? Sino que licencia en el sentido de permisos. Esto quiere decir las incapacidades que se dan
al padre o la madre para cuando han tenido un bebé, ¿verdad? Por ejemplo, para el padre, para el papá son de 3 a 5 días, depende, 3 días si no me equivoco. Y para la madre pues son 5 meses, los cuales son remunerados, y que es necesario que ella esté con el menor, pues precisamente por los primeros cuidados, la cuestión de la lactancia y demás. Entonces a eso me refería exactamente con licencias. Y claro, como dice de Pérez, dice que son permisos pues cuando ya las personas han sido padres, ¿verdad? Ahora, Jancy dice que hay otros que prefieren no tener compromiso con niños y por eso tienen mascotas, efectivamente, ¿verdad? Todos esos forman parte de la familia, o incluso hay familias también donde está papá, mamá, pero está la abuela, está abuelo, está el tío, o sea, viven muchas personas también en la misma casa. Esas son familias también. Y para eso entran otros diferentes tipos de, de acepciones, ¿verdad? De familias nucleares, familias un poco más extensas, etcétera, ¿verdad? Como dice Moisés. Entonces, el derecho responde a la realidad. Y las leyes y todos los derechos sociales y económicos pues responden a esta realidad, y esta realidad es la que vivimos acá en Latinoamérica. No es únicamente la de papá y mamá, porque eso es una familia ideal, ¿verdad? Que pues si ustedes o alguno de ustedes la tiene, pues siéntase privilegiado, ¿verdad? No todos tenemos o tienen digamos, ese tipo de familia. Muchas veces se componen de diferentes formas. Yancy nos dice, Moisés nos dice familia extensa, exacto. Yancy nos dice que a veces también las mujeres no pueden tener hijos y tienen sus mascotas como un apoyo. Exacto. Muchas veces por aquí ya razón, pues ya sea hormonal o una cuestión ya fisiológica, pues no pueden tener, y las mascotas digamos suplen esa cuestión afectiva. Sin embargo, para los derechos económicos y sociales, los DESC, tengamos claro de que únicamente recaen sobre personas humanas, ¿verdad? Si bien pues tenemos nuestros animales y todo, los amamos y nos duele cuando se mueren y todo, y lo sentimos como parte de la familia, pues eso ya es algo, digamos, que queda en el ámbito particular. Pero para los derechos como tal, únicamente están relacionados a las personas humanas, ¿verdad? Entonces, continuando con el tema, vamos a hablar de que como cuarto punto, el derecho a un nivel de vida adecuado. Es decir, no solo basta con garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, sino que está relacionado también con las condiciones económicas, ¿verdad? El derecho a la alimentación, la protección contra el hambre, una vivienda adecuada, ¿verdad? Actualmente pues están realizando entregas de paquetes alimenticios. Muchas personas no lo ven con ojos positivos, otras personas sí lo ven bien, ¿verdad? Habría que ver de qué forma, pues, qué tan positivo o no son este tipo de políticas, ¿verdad? Entonces, cada vez que se han llegado a dejarle a ustedes paquete o ven algún tipo de esto, ya pueden identificar ustedes que estos son derechos económicos y sociales. Y es aquí donde el Estado entra y brinda ese apoyo a todas estas personas. Claro, ese apoyo pues no es una bendición, algo que cayó del cielo, ¿verdad? Del Estado, ¿no? Porque eso lo pagamos todos en cuestión en concepto de impuestos, ¿verdad? Así que, pero sin embargo, pues entran en esta categoría. Ahora, también otro alineamiento, el quinto importante, que sería el derecho a la salud. Y no solo a la salud en el sentido de que si me siento mal yo puedo ir a una unidad de salud y me van a atender. No, también estamos hablando de salud mental, ¿verdad? Salud sexual y reproductiva. Todo ese tipo de salud, por ejemplo, la contaminación auditiva, todo el tipo de contaminantes que puedan influir en nuestra salud, los productos genéticamente modificados que ingresan a nuestro cuerpo y que pues a la larga provocan ciertos tipos de enfermedades, etcétera, ¿verdad? No se limita únicamente al uso de instalaciones o bienes del Estado, ¿verdad? Sino que es una cuestión complementaria. Perdón,
Pues en el sexto es el derecho a la educación, ¿verdad? Pues el derecho a la educación, a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, y no solo pues en la primaria, en gobiernos anteriores pues también se alcanzó a bachillerato, y ahora en la Universidad de El Salvador pues por lo menos a los estudiantes que vienen de instituciones públicas, esto se les exonera de cualquier cuota automáticamente, ¿verdad? Ya no tienen que hacer ningún estudio socioeconómico para, para quitarse la cuota, sino que inmediatamente pues usted viene a una institución pública, tenga por seguro que no va a pagar en la Universidad de El Salvador, y esto es parte de la garantía del derecho a la educación, que ahora con esto de la pandemia pues también hasta está bastante hay una polémica, ¿verdad? Porque la educación gratuita y de calidad, pues gratuita, ahorita en ese momento quienes no paguen un servicio de internet o no tengan acceso a un dispositivo, pues no están excluidos del derecho a la educación. Entonces se ha dado este paradigma, ¿verdad? Que a pesar de que no paguen o no paguemos nosotros cuotas en el bachillerato o en la universidad, pues tenemos que pagar siempre y hacer inversiones para poder educarnos, y eso ya es algo que el Estado está fallando, ¿verdad? Está fallando obviamente por condiciones de la pandemia, ¿verdad? Tobar dice, si voy de instituto público, pago menos, o cómo es. Pues si es de un instituto público, es gratis, está exonerado, ¿verdad? Cuando usted haga su proceso de ingreso, no recuerdo bien el nombre en ese momento de la administración académica que ve esto, pero ellos le exoneran del pago de la cuota cuando usted viene de una institución pública. Entonces, siéntanse seguros todos los que vengan de instituciones públicas, que al menos de momento no se está cobrando, se les está pagando, se les está exonerando de todas las cuotas. Que se vio un problema hace un par de semanas, pues que aparentemente iban a hacer un recorte en el presupuesto, pero pues se logró solventar esa situación. Sí, en este caso, Andrea, si usted viene de un colegio privado, va a tener que pagar. Sin embargo, la cuota en la Universidad de El Salvador es muchísimo menor a la cuota que usted pueda pagar en una universidad privada. Hay una administración, un departamento de estudios socioeconómicos, donde a usted le van a hacer un estudio, valga la redundancia, y le van a imponer una cuota, ¿verdad? Generalmente hasta donde yo tengo entendido, la cuota se la calculan en base a lo que usted pagaba en el colegio privado, ¿verdad? Así que, bueno, dice que en el examen de admisión a todos se lo hace, sí, claro, exacto. Si es de un privado, tienen que pagar, y Omar nos dice, para los que trabajan y salieron de un instituto público. Siempre, eso es independiente. En este caso, pues mi persona, yo trabajo también, y mi título es de un instituto público y no pago, ¿verdad? En ese momento, al inicio sí, ¿verdad? Antes, pero hace un par de años, ¿verdad? Sí se pagaba, pero la cuota era mínima, era de 4.95, si no me equivoco, $5. Pero pues ahora ya ya se exoneró todo ese pago. Así que por eso pues no se preocupen, tanto los que vengan de público como privado, pues tienen garantizado ese derecho. Pero lo que es importante recalcar aquí, que con esta cuestión de la pandemia sí hemos tenido cierto inconveniente, en el sentido de que la educación ya no es gratuita. Porque tenemos que tener planes de internet, ya sea en su teléfono o planes en la casa, ¿verdad? Residenciales, y eso obliga a que parte del presupuesto familiar se vaya a este tipo de gastos, ¿verdad? Pero bueno, para continuar, pues vamos a seguir en el número 7, que estaríamos hablando de los derechos culturales, que son todos los derechos a participar en la vida cultural y a compartir los adelantos científicos y a beneficiarse de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos culturales, pues no solo estamos hablando de las cuestiones folclóricas, ¿verdad? O específicamente de los pueblos, sino que pues cultura, en el entendido que la cultura es todo aquello que el hombre produce, ¿verdad? Y dentro de esa producción
que realiza el hombre o la humanidad, si no se le quiere llamar el hombre, ¿verdad? Están hablando de las producciones científicas, producciones artísticas y producciones de todo tipo. Pues actualmente hay 2 países que pues han creado una vacuna contra el coronavirus, pues, y estas están puestas a disposición para el mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos derecho a adquirirla, pues, a tener ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Que son parte de los adelantos científicos humanos, ¿verdad? De la humanidad en sí. Y no puede venir ninguna autoridad a decirnos que no la vamos a tener, precisamente porque estaría violando directamente parte de los derechos económicos y sociales, y no solo los derechos culturales a poder acceder a ese tipo de adelantos, sino que el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de ese tema. Ahora dice, para lo que, bueno, esa pregunta ya la habíamos respondido. Vamos a irnos con el número 7. Perdón, el número 7 es los derechos culturales, ahí terminamos, ¿verdad? Entonces, para pasar a los derechos de la tercera generación, antes de esto, ¿tienen alguna otra pregunta en relación a lo que acabamos de ver, de los derechos económicos y sociales? Voy a dar un par de segundos si alguien quiere preguntar algo, tomar el micrófono o a través del chat. Así es, ya si todos esperamos tener la vacuna, pues sí que esperamos de que sea de la forma necesaria, ¿verdad? De la forma correcta, no por cuestiones políticas, sino que por cuestiones de humanidad, ¿verdad? De salud. Paula dice, todo bien, muchas gracias. Gabriela dice que, ¿por qué entonces en el sistema de salud no hay alguna vacuna registrada para la boleta de vacunación? Mm, no le comprendo bien, me imagino que es acerca de una carta que dan en el Ministerio de Salud o en las unidades de salud para las vacunaciones de los menores, me imagino que a eso se refiere. Hay algunas que digamos que son imprescindibles, que sí se dan de manera gratis, como por ejemplo la de la polio, el sarampión, influenza y demás, todas esas sí se dan gratis. Eventualmente y probablemente dentro de los próximos años la vacuna contra el COVID-19 o contra el SARS y todo este tipo de enfermedades que han estado viniendo probablemente se incluyan también. Hay otros tipos de vacunas que no se incluyen y que forman parte del área privada, y esto es porque no representan en sí una amenaza potencial para los colectivos, ¿verdad? Diferente es con el sarampión, la viruela, poliomielitis y todas las demás vacunas que se ponen, ¿verdad? Así que bueno, yo sé que están cansaditos, ¿verdad? Ya va a ser casi las 10 de la noche, así que vamos a tratar de terminar con este tema, ¿verdad? De algunas características de los derechos de solidaridad de los pueblos. Y esto se relaciona con el derecho anterior que estábamos hablando, ¿verdad? Precisamente porque, pues, los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad de los pueblos son todos aquellos donde los países tienen la obligación de colaborar mutuamente para el bienestar común, ¿verdad? Como miembros de una sola especie, en este caso la especie humana, y como habitantes del único planeta, ¿verdad? Compartimos espacio. Entonces, cuando dice que contemplan cuestiones de carácter supranacional, a eso se refiere, que van arriba, supra es arriba y nacional del Estado o del pueblo, ¿verdad? Supranacional quiere decir que está arriba de los estados o de las naciones, que son cuestiones que ya atañen directamente a la humanidad en sí. Entonces, algunas de las características de estos derechos son fomentar la asistencia y cooperación y ayuda entre estados, pues es así como vemos nosotros que a veces gobiernos de XY país pues vienen y realizan donaciones, algún tipo de cooperación para combate a la delincuencia o prevención de la violencia, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Promover la caridad, la sostenibilidad en las relaciones internacionales, esto quiere decir la apertura de relaciones con diferentes países, ¿verdad? Independientemente de las posturas políticas que se tengan, pues esto nos lleva a estar encaminados a la armonía de los pueblos, ¿verdad? La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad internacional, esto es decir, de que ningún país pues vaya a agredir a otro
así por así, ¿verdad? Aunque eso pues ya sabemos que sucede, ¿verdad? Lamentablemente pues sucede, hay países que de la noche a la mañana empiezan a bombardear en diferentes otros países que son menos poderosos o quizás nada poderosos en cuanto a recursos armamentísticos o recursos económicos, pero se dan este tipo de cosas, ¿verdad? Y pues como última característica más importante es promover la completa eliminación de toda forma de discriminación. Eso se relaciona con los derechos anteriores con los primeros y segundos derechos, es decir, todos estos derechos están íntimamente relacionados, ¿verdad? Se dice generaciones nada más por la forma en la que van apareciendo, pero no quiere decir que una suceda a la otra. Es decir, no es que este de tercera generación ahora va a valer más que los de primera generación, no, todos los derechos tienen el mismo valor y la misma vigencia, ¿verdad? Así que, pues algunos derechos derivados, pues estamos hablando del derecho a la paz de los pueblos, lo que le mencionaba, el derecho a la preservación de los sistemas ecológicos, es decir, que un Estado no invada a otro o no, digamos, ocasione daños ecológicos o medioambientales, no solo a su mismo país, sino que también al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los incendios en Australia, los incendios en Brasil, los incendios en Bolivia, los derrames de melaza aquí en Opico, bueno, el problema de la batería récord, todos estos, si en algún punto estuvieran afectando a otros países, pues entrarían dentro de este tipo de derechos, ¿verdad? Dentro del derecho de preservación de los sistemas ecológicos, más que todo cuando son compartidos, ¿verdad?, entre diferentes estados. Derecho a la autodeterminación, lo que les decía, pues que cada pueblo pueda decir si es continuar o no de alguna forma u otra con la forma de organización que tienen. Por ejemplo, en Cataluña se estaba dando ese problema, pues Cataluña se quería separar de España. Hay otros países también que se están queriendo separar o queriendo tener un poco más de independencia, como por ejemplo Palestina. El otro ejemplo es de Cuba, ¿verdad? En cuanto a los bloqueos que han sido impuestos por las potencias. Todo esto está dentro de estos derechos a la autodeterminación, a la justicia internacional, a todos los derechos relacionados a la persecución de crímenes de lesa humanidad. Actualmente se está ventilando algo que sucedió aquí en El Salvador, se está ventilando algo ahí en España, ¿verdad?, de la masacre del Mozote. Entonces, estos son tribunales de justicia bueno, donde el derecho internacional ha metido mano para llevar justicia a las personas. También existen otros organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entre muchas otras, ¿verdad? Entonces, digamos que por aquí nos iríamos quedando, ¿verdad? Estas serían algunas características, algunas generalidades de todo este tipo de derechos. No sé si hasta este punto habrá alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto, pues, y yo con mucho gusto estaría evacuándola, ¿verdad? Les agradezco de antemano pues todo el tiempo que se han tomado por estar aquí escuchándome un viernes a esta hora, ¿verdad? Así que les dejo el micrófono o les dejo el chat ahí abierto por si alguien quiere participar. Excelente, muchas gracias Pérez, Manuel, Moisés, Yancy también, Paola, muchas gracias. Bueno, entonces en este caso espero que esta breve explicación, de todos modos este video lo van a encontrar ustedes en YouTube. Espero que estas explicaciones le hayan servido y que les sirvan mucho para su examen de admisión, pues, y esperamos verlos ahí a cada uno pues metiéndole, ¿verdad?, y con todas las ganas del mundo. Así que les agradezco mucho. Hasta aquí me quedaría yo. Si hay alguna otra pregunta, pues Dayeli, muchas gracias también a usted y a todos los que están y han participado esta noche. Así que bueno, me quedo por aquí y les agradezco mucho su atención. Buenas noches.